creen en diferentes cosas, creen en religiones, creen en hombres que les han enseñado religiones basadas en hombres. La religión, si la quiere llamar así cristiana, no está basada en hombres, ¿verdad que no? ¿Está basada en qué? En Cristo Jesús. Dice la Biblia que la doctrina de los apóstoles es la que se lleva a cabo en la iglesia, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. ¿Amén? Mire, Él mismo es la piedra principal del fundamento. Por eso tenemos ese fundamento que es Cristo, y eso es confiable porque es el único que murió y resucitó para la gloria del Padre. Amén. Hoy vamos a hablar, hermano, de un tema que dice santidad. Esa palabra que a mucha iglesia ya la ha olvidado. Pero Efesios, ¿qué cita le di? 4 ¿qué? 11 y 12. ¿Ya lo tenemos ahora sí? Muy bien. Entonces el 11, ¿cómo dice? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Sígale. ¿Para qué? Ahora léalo el 12 de nuevo. Así que el propósito de este cuerpo ministerial, porque habla de 5 diferentes liderazgos, es lo que está hablando el Señor: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Estos juntos en equipo perfeccionan ¿qué? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, hermano. Si analizamos el pasaje del verso 12, perdón, es sí, 11 y 12 le dije, ¿verdad? 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? Tome su lugar. A los santos. No se sorprenda, hermano, que en el Nuevo Testamento usted va a encontrar más de 60 veces que el Señor se refiere a la iglesia y los llama santos. Que los apóstoles se dirigían a la iglesia y los llamaban santos. Pablo dice que él apresó a varios de los santos. El apóstol Pablo fue a un lugar y después decidió ir a otro lugar a visitar a los santos. O sea, los santos, ¿quiénes son? La iglesia de Cristo, ustedes que están vivos. Yo sé que para la iglesia católica los santos son los muertos y que el Papa los santifica. Pero eso no es bíblico, eso no tiene nada que ver con Dios. Los santos son los que dice la Biblia. Le digo, más de 60 veces puede encontrar usted que el Señor se refiere a usted como un santo. Es necesario que el hombre cristiano entienda esto, hermano, porque el hombre cristiano no le da valor a su vida cristiana porque no sabe que Dios lo llamó a ser santo. A ver, ¿y qué significa santo o santidad? La palabra santo es apartado para Dios, separado, consagrado para Dios. Si usted consagra esto para Dios, ¿qué quiere decir eso? Que usted no va a usar esto para ninguna otra cosa, sino para Dios. Cuando alguien dice consagramos una guitarra para Dios, significa que esa guitarra nunca va a ser utilizada para el mundo, sino para Dios. Cuando usted es llamado para ser consagrado para Dios, ¿qué significa eso entonces? Que usted está apartado de la iniquidad, apartado del pecado, apartado de las cosas mundanas, porque usted es llamado por Dios para ser santo, separado de la iniquidad. Hermano mío, este tema en estos tiempos ya no es querido por muchos cristianos.
Satanás desde hace mucho tiempo atrás empezó a robar la santidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie, no se puede. Y el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así que es una ordenanza de que el hombre viva la santidad. Cuando es llamado a ser santo, debemos de luchar por vivir esa vida de santos. Amén, hermanos. Pero hermano, ¿qué pasa? Que Satanás empieza a levantar un montón de religiones diciéndose cristianas, pero ya no buscan esto, ni siquiera son guiados por la Biblia. La iglesia tiene que tener, hermano, las características del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es el libro de los Hechos de los apóstoles, o sea, el principio, el origen de la iglesia, es la regla por cómo se debe de regir la iglesia. Y es donde más habla de los santos, de cómo el hombre debe vivir esa vida apartado para Dios. Pero ¿qué ha pasado en estos días? Hay infinidad de cristianos que se dicen cristianos, religiones que se han levantado, pero ni siquiera enseñan con la Biblia, enseñan, si ha llegado una sinvergonzada, enseñan con otros libros. Ya ni siquiera la Biblia es la que usan para enseñar, sino con otros libros, hermano. Y si ya son otros libros, ¿qué tiene que ver con Dios eso? Pero ahí está la gente. Pero muchos abrieron los ojos y dijeron, no, otro libro, no lo queremos. Tiene que ser con la Biblia. Pero que entonces Satanás empieza a levantar un montón de pastores que enseñan puras cosas bonitas, agradables, que no lastimen, que no ofendan, pura psicología, para que la gente sienta bonito lo que le dicen. Pero ese no es el mensaje de Dios. Si invitamos a Cristo aquí a predicar, hermano, ¿qué nos predicaría? Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Y esa palabra arrepentimiento ofende, hermano. Cuando le refriegan el pecado en la cara, la gente se enoja y se va. Eso es lo que pasa. Por eso estos pastores, para que no se vaya la gente, pues hay que hablarles bonito. Pero hermano, ¿qué ganamos con esto? Cuando se habla de santidad, significa que el hombre tiene que apartarse de su pecado. ¿Y cómo vamos a predicar santidad entonces? No se puede. Se va la gente. A Jesús se le empezó a ir la gente. ¿Y por qué se le iba la gente? ¿Alguien sabe por qué? Les habló duro. Y Pedro, hermano, mire el espíritu que atacó a Pedro. ¿Qué pasó? Señor, no les hables tan fuerte, ya se están yendo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Y tú por qué no te has ido? Pedro reaccionó. Mucha gente de los que hay ahora no reaccionan. Él reaccionó y dijo, Señor, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida? Cambió su mentalidad, pero muchos en estos días no la han cambiado. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Estos pastores que no hablan de cosas duras, que no corrigen, están, hermano, con miles de personas en sus iglesias. Quiere decir que a la gente le gusta eso. Quiere decir que la gente busca eso. Los que se han ido, hay mucha iglesia buena, hay mucha iglesia donde le predican la palabra, pero ¿sabe qué hace la gente? Se va a buscar los pastores que ellos necesitan. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo, y en los postreros días, dice Dios? Los postreros días habría engañadores. Y también dice, el Espíritu dice claramente, con claridad el Espíritu le empezaba a hablar a él, que en estos tiempos, los postreros tiempos, muchos se apartarían de la fe. ¿Escuchando qué cosa? Pero con la Biblia se las enseñan. Doctrinas de demonios, espíritus engañadores, que ya no les interesa llevar la gente a Dios, sino que estén contentos, que se sientan a gusto. Hermano, cuando el mensaje te hace sentir a ti a gusto, no te redarguye nada, preocúpate. La Biblia está hecha para que le llegue al hombre, para que lo haga sentir. Para eso Dios nos la dejó, para que nos haga entender que estamos mal. Pero yo he descubierto otra cosa, hermano.
que hay iglesias que sí se predica la palabra de Dios, y hay muchas, y que están luchando contra la marea de maldad, y que están predicando la palabra de Dios. Pero muchos hermanos que se sientan en sus bancas, no se van, hacen concha de tortuga, hermano. Traen chaleco de malla, traen un chamarra antibalas, no le entra la palabra de ninguna manera. Oyen la palabra de Dios y salen a hacer lo mismo. Se les predica a los adúlteros, se van al infierno. Porque habla tan duro, hermano. ¿Cómo los están mandando al infierno? No sea grosero. Son más groseros ellos que están viviendo esa vida. ¿O no? Yo soy grosero con la gente, pero ellos son groseros con Dios. ¿Qué es peor? ¿Cómo va a hablar de eso? Pero ¿sabe qué hace la gente? Está en adulterio y sale, oye el mensaje y se va y sigue haciendo el adulterio. Traen, hermano, chamarra pero antibalas. No le pega la palabra, nunca les entra la palabra. Y están en las iglesias de buenas doctrinas, que viven una vida desordenada y terrible. No cambian, no oye, no le entra por ningún lado la palabra de Dios. El Señor dice que tienen la frente, hermano, de pedernal. ¿Sabe lo que es eso? Una piedra blanca dura, hermano. Así dice que hay mucha gente que tiene cabeza de pedernal, no le entra la palabra de Dios. Oye y sigue igual. Oye y no cambia. Se requiere de un arrepentimiento genuino y ser sensible a la voz de Dios. La Biblia llama eso que está su conciencia cauterizada. ¿Sabe lo que es eso? Cuando la conciencia está cauterizada, ya no siente nada la persona. Oye el mensaje de Dios y se va a hacer lo mismo. No le duele, no siente nada. Cauterizado es una herida que se le hace una llaga, una costra terrible encima, que usted le pega y no se siente. Y Dios habla, que hay gente así, hermano, que ya su conciencia está dura, no siente nada. Dios le habla y Dios le habla y no siente nada, sigue haciendo su iniquidad. ¿Nos están viendo en Facebook? ¿No habrá uno de ellos ahí que tiene la conciencia así? Ayer los que están en Facebook, ¿no habrá alguno que trae antibalas para que la palabra de Dios no le llegue? Puede ser que sí. Analice su vida. A lo mejor usted es uno de ellos. Pero Dios llamó a la iglesia a ser santos. Usted es santo, usted es apartado para Dios. Reconozca, iglesia, esto. Somos llamados para ser separados de la iniquidad. El cristiano no puede ser amigo del mundo. Bíblicamente Jesús nos habla que el mundo nos aborrece, que no podemos vivir en el mundo, porque no somos del mundo. Somos llamados para ser una iglesia santa. Y Dios llamó un grupo de ministros para que santifiquen, ayuden a la iglesia a llevar su vida en santidad. Pero Satanás viene a ellos mismos y les distorsiona sus vidas para que no puedan llevar este trabajo hacia adelante. Qué terrible, hermano. En estos días es tiempo que, hermanos, por donde quiera Satanás ha bombardeado la iglesia, porque sabe que el tiempo se le está acabando. ¿Cuántos creen eso, que a Satanás se le está acabando el tiempo? Cristo vive. En Efesios, hermano, dice más, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo es el que limpia la iglesia. Él dio su vida. Él pagó el precio. Pero a veces la iglesia de ahora no se da cuenta que Cristo ha pagado el precio por nosotros. La santidad es algo indispensable en nosotros, hermano. Yo he visto a personas, hermano, que se habla de santidad, se habla de que vistan honestamente, porque la Biblia habla que vistan honestamente, ¿sí o no? Con pudor y modestia. Así dice la Biblia. Y se habla hoy, y hermano, hay personas que el siguiente día aparecen con una ropa de licra pegada a su cuerpo, que hasta el hígado se les ve. Si les llegó la palabra, no se dieron ni cuenta, hermano, que se habló.
Eso es lo que se me hace a mí extraño. La gente ya no siente, no le duele la palabra. Eso es un peligro muy fuerte, hermano. Es un peligro, porque el hombre así no va a llegar a la presencia del Señor. Porque ya está insensible, no siente. Llega la palabra y no hace nada en su corazón. Hermano, no se puede vivir así una vida cristiana. El cristiano es llamado ¿para qué? Para ser santo, para ser apartado para Dios, para ser un servidor de Dios. Para eso somos llamados. Cristo lo dio todo por nosotros y nosotros debemos de responder a ese amor de Cristo Jesús. Él nos compró con su sangre y nosotros, ahora que somos llamados para ser santos, debemos estar con Él y caminar conforme a su enseñanza. ¿Cristo vive? ¿Ya habrá gente criticándome allí? Hermano, a mí critíqueme todo lo que quiera, pero la Biblia es la que dice esto. Y si alguien está en contra de Dios, pues no es nada de nuevo, porque lo han despreciado mucha gente. Y así desprecian su palabra también. Pero un día estarán frente a Dios. Y ahí será el problema. Porque cuando uno desprecia a Dios, un día Él nos despreciará también si lo despreciamos a Él. Dice la Biblia en 1 Corintios 3:17: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tu cuerpo es santo porque es el templo ¿de quién? Quiere decir que el Espíritu de Dios vive en ti. ¿Cómo el hombre, sabiendo que el Espíritu Santo vive en él, va a vivir una vida en adulterio? Yo hago la pregunta. ¿Se puede vivir una vida cristiana y vivir una vida en adulterio? No, hermanos. O lo uno o lo otro. Estar dentro de un templo no significa que el hombre está con Dios bien si no endereza su vida. Bendito Cristo. Y si uno destruye el templo de Dios, dice Dios que Él le destruirá a la persona. ¿Cuántos posiblemente hemos hecho intentos de destruir nuestro cuerpo con la comida que comemos? Es un pecado. La iglesia no piensa que es un pecado comer desordenadamente. Quizás no ustedes, pero en todo el mundo hay mucha gente que no sabe, que no entiende que comer desordenadamente es pecado, porque te mata solo. ¿Sí o no? Debe haber templanza. Dios llama al cristiano para que sea templado, para que sepa lo que está haciendo, dueño de sí mismo, para que tome decisiones con sabiduría, para no ofender a su creador ni dañar el cuerpo, porque este cuerpo le pertenece ¿a quién? Al Señor. Es santo, es propiedad, no es tuya, es propiedad de Él. Eso dice el texto, ¿o no, hermanos? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, o es santo. O sea que el cuerpecito de nosotros no nos pertenece, hermano, para hacer lo que quieramos hacer. La gente y los cristianos dicen: yo hago con mi vida lo que quiera. Sí, si es de usted, haga lo que quiere. Pero si es de Cristo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a agarrar una propiedad ajena para hacer lo que a ti te dé la gana? Tiene que ser guiado conforme a lo que el dueño quiere. Y el dueño es Dios. Hermano, Dios quiere que lo guardes en santidad ese cuerpo. Amén. ¿O no amén? Si usted ya se puso el chaleco de malla, hermano, pues todos digan amén. Oiga lo que dice la palabra en Efesios 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. ¿Qué significa eso? Sin mancha delante de Él. Usted fue elegido por Dios para que usted viva delante de Él sin mancha.
limpio. La cosa no es fácil, ¿verdad, hermano? Pero si el hombre se apega a la oración y a la obediencia a la palabra y el deseo de buscar a Dios en ayuno, todo es posible. Para la iglesia se le vuelve imposible porque se olvida de Dios. Porque la iglesia, hermano, se llenó a veces hasta los ojitos, tiene llenos de televisión, de otras cosas mundanas. Se le ha olvidado a qué fue llamada. ¿Cómo es posible que esto nos pase, hermano? Y queremos irnos con Dios a la hora de su venida. Va a haber cristianos que ni cuenta se van a dar cuando venga Cristo. Tan cristianos que no se van a dar cuenta. Cristo vive, pero ¿qué creen? Hay muchos que ni siquiera creen que va a venir. ¿A dónde estamos cayendo? Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo es la iglesia? Hermanos, mire, esta es la iglesia y hágase un análisis de su vida. A fin de presentársela a sí mismo, a Cristo mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo Dios quiere que esté su novia? Ni mancha ni arruga. Y la novia debe de querer lo mismo. Estar sin mancha y sin arruga. Porque la iglesia es la novia del Cordero. Él quiere una iglesia limpia. Hermano, cuando una persona se va a casar, imagínese una novia se va a casar y tu vestido blanco, y si alguien le tira lodo al vestido, ¿cómo queda? Aunque sea poquito, una manchita así, queda arruinado. Así Cristo quiere que usted esté limpiecito, hermano. Y la mancha que nos contamina se llama pecado. Diferentes tipos de pecados, hermanos, son los que están contaminando a la novia de Cristo. En primera carta a los Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro. Mire, hermano, nuestros corazones irreprensibles. Debemos de ser santos delante de nuestro Dios, nuestro Padre. Amén. Le di primera a Tesalonicenses 3:13, si lo estaba leyendo, lo voy a leer todo. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Mire, hermano, la santidad está por todas partes en la Biblia. Dios la demanda de nosotros. Ahora, ¿qué va a pasar si un hombre no busca la santidad? Yo veo a los hermanos que cantan ese canto, sin santidad nadie verá al Señor, y muy contentos, pero fíjese el mensaje que nos está dando. Nos está diciendo, si no te santificas, olvídate que vas a ver a Dios. Y si no ves a Dios, ¿a quién vas a ver? Hay peligro. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, ¿quién? La iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, no cualquier sacerdocio, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. ¿Qué es lo que ofrecemos a Dios aquí? Sacrificios de alabanza, pero debe ser en santidad. La Biblia dice en Lucas que le serviríamos. La profecía era que le serviríamos en santidad. La única manera de servirle a Dios es en santidad. No se puede servir de otra manera.
La santidad es indispensable en el cristiano. Si el hombre quiere vivir una vida de pecado, hermano, no puede servirle a Dios. No puede. El pecado no lo deja servirle a Dios. Me gustaría pasar algún video de las iglesias hace 40 o 50 años atrás. Se vean las iglesias con reverencia, con respeto a Dios, con temor a Dios. Pero hoy, ¿qué ha pasado? ¿Dónde quedó el respeto a Dios? ¿Dónde quedó el temor a Dios? Se ha acabado. Dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿No será eso que nos está pasando ahora? Que ya nadie siente el deseo de respetar a Dios. Yo pienso que debemos empezar a buscar un acercamiento con el Espíritu Santo. Para, hermano, Él nos redarguye, Él nos muestre qué es lo que hay que hacer, porque Él nunca nos va a dar cosas equivocadas. Él siempre nos va a guiar conforme es la voluntad de Dios. Pero hoy se ha cambiado. Ahora que se ponga a un líder que tenga títulos universitarios, que tenga diplomas, que tenga esto, que tenga aquello, aunque esté más hueco que nada, que le falte todo de Dios. Lo único que tiene es sabiduría, conocimiento. No le interesa el Espíritu Santo, ni cree en Él, ni lo conoce tampoco. La Biblia dice que el que no conoce el Espíritu Santo es porque es del mundo. El mundo no le puede conocer, no le puede recibir. Pero vosotros le conocéis, dice la Biblia. Ustedes, los cristianos, sí conocen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la guía de la iglesia, hermano. Pero se ha olvidado también. Mucha gente hasta ha perdido el respeto también por el Espíritu Santo. Hermanos, estamos en problemas. Es necesario volver a retomar lo que Dios nos ha dado. Qué buena la promesa que Dios nos llama a ser santos, pero eso nos llama a una grande responsabilidad de vivir una vida seriamente en Dios, una vida, hermano, respetando las reglas divinas. Y esto es importante para nosotros como cristianos. Si tiene usted esperanza de ir al cielo, tiene que aprender a respetar al Señor Jesucristo. Ahorita hay de todo, hermano. Usted ve iglesias y las suben, hermano, a que todo el mundo las vea bailando. Aquí, mire, hasta románticos se ponen bailando con parejas arriba en los altares. ¿Qué pasó? ¡Qué insensatez más grande! ¿Sabe qué es lo que significa la iglesia? ¿Sabe lo que costó la iglesia? Si le preguntamos a Jesús, ¿qué pasó? ¿Cómo es que vino a ser la iglesia? ¿Qué tuvo que padecer Él para que haya la iglesia? ¿Qué nos diría Jesús? Su propia vida. Hermano, hacen fiestas, bailes, hacen show, hay falta de respeto, se acabó la santidad. ¿A dónde vamos a ir a parar? Oye, bailando muy felices los camaradas ahí con las mujeres en los altares. Eso es burla. Porque la iglesia todo gira alrededor de un sacrificio, de un sufrimiento terrible. Debería de haber respeto, reverencia, temor, hermano, porque estamos en un lugar donde se está hablando de Jesucristo nuestro Señor, que lo dio todo por nosotros. Si usted le preguntara a Isaías, ¿qué te diría Isaías? Molido fue por nuestras rebeliones, herido, destruido, desechado, matado. Eso es lo que significa. La iglesia no es, hermano, para que hacer esos desórdenes. Pero la gente ya perdió la noción. ¿Qué es santidad y qué nada, hermano? Lejos del camino.
cómo es la condición de las iglesias en estos tiempos, es difícil entender. Hermano, pero no hay un corazón que le duela lo que está pasando en las iglesias. Yo creo que al único que le duele es al Señor. Porque hay mucha gente diciendo, soy de Cristo, y no es nada de Cristo. Mucha gente, hermano, que está diciendo, soy de Cristo, pero no es nada de Cristo. Al final del asunto va a ser desastroso. Porque si el hombre es descalificado, hermano, Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Terrible. ¿Y a quién le estaba diciendo esas palabras? ¿A quién se las dirige? A nosotros. A los cristianos se las dirige. Me llaman Señor. Usted y yo le llamamos Señor. Las iglesias, hermano, le llamamos Señor. Pero la obediencia nos está reclamando allí. Dice, me llama Señor, está bien, yo soy el Señor. Pero ¿por qué no haces? Si soy tu Señor, lo que te estoy mandando, lo que te ordeno. Esto es terrible, hermano. En estos tiempos se ha perdido la santidad. Junto con la santidad, el respeto. Dios no es juego de nadie. La Biblia dice que Él no puede ser burlado. Cuando una persona está en una iglesia, hermano, tiene que entender el precio que se pagó por la iglesia. Y que si es salvo y recibe perdón de pecados, ¿qué se pagó por esa salvación? Por su vida. Fue la sangre de Jesús, hermano. Todavía no le daban un latigazo a Jesús y ya estaba sudando gotas de sangre por lo que le iba a pasar. ¿Qué fue lo que, hermano, pasó para que uno reciba salvación de gratis? El dolor al corazón de Dios. Fue terrible desde el arresto a llevarlo a 40 azotes en su espalda desnuda, golpearlo con palos en la cabeza, burlarse de lo peor, llevarlo cargando un madero, todo desangrándose, clavarlo en aquel lugar, corona de espina, hermano, ¿qué no le hicieron? Para que usted agarrara una salvación de gratis, para que usted valorizara lo que Dios le ha dado. Decimos siempre, es de gratis la salvación. Sí, es cierto, para usted es de gratis, pero para Él no fue de gratis, hermano. Él pagó todo por nosotros. Lo dio todo por nosotros. ¿Cómo que de gratis? El que yo no pague no significa que es de gratis. Él pagó por mí. No fue dinero, fue su vida, hermano. ¿Cómo vamos a tomar en vano su sangre? ¿Cómo vamos a estar aquí jugando, haciendo cosas que van con el mundo, hermano, cuando fue la sangre de Jesús que se derramó para que haya una iglesia santa? Y nos santificó con su sangre. ¿Y dónde quedó el respeto? Ese sentir por Cristo Jesús, ¿dónde quedó? A la gente se le ha olvidado, hermano. Pero usted que está aquí, hermano, yo le invito a reflexionar. ¿Qué fue lo que costó tu salvación? Para que tú seas un santo. ¿Qué fue lo que costó? Para que tú lo valorices y te des cuenta que no fue gratis. A Él le costó todo. Bendito sea su nombre, amén. Oh, hermano. Dice Primera de Pedro así, 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Oiga, hermano, lo que tú eres. Fíjate lo que pasó a causa de esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Mas vosotros, iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres una nación santa.
real sacerdocio, eres muy especial, pero la misma iglesia no ha entendido esto. Para Dios, la iglesia es grande. Para Dios, la iglesia es hermosa. Para Dios es algo maravilloso. Mire cómo lo describe el apóstol Pedro. Pero la misma iglesia ha abaratado lo que él puso en grande. La iglesia quiere vivir en Cristo, pero vivir en el mundo no se puede, hermano mío. Las religiones sí se pueden, pero en Cristo, el que quiere vivir en Cristo, no se puede. La Biblia dice, no sois del mundo. El mundo os aborrece. Y el cristiano anda rogándole al mundo porque el mundo le aborrece. Pero el cristiano tiene que negar a Cristo para que lo acepte el mundo. Qué terrible situación de la iglesia, ¿no? Es el tiempo de reaccionar, de despertar de eso, hermano, y reconocer el precio que se pagó por nuestro pecado y vivir una vida conforme a su santa voluntad. Leo el texto de nuevo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estábamos? En las tinieblas. Nos sacó para llevarnos a una luz admirable. Perdidos, hermano, y nos lleva a salvación. De lo peor, sentenciados a la condenación, para sentarte con príncipes. Mira el cambio que hizo Jesús en su muerte. Es necesario que esto se aprecie, hermano. Qué tremendo. Segundo de Pedro 3:11. Dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Una vez más, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Mire, hermano, todo va a ser deshecho. Es como no debéis andar vosotros, andar en santa y piadosa manera de vivir. O sea, vivir una vida santa. Hermanos, que ya vivimos en Estados Unidos, eso era para cuando estábamos en nuestra tierra. No, hermano, Dios es el Dios de aquí, y el Dios de allá, y el Dios de ayer, y el de mañana. Él es el mismo, y sus reglas no cambian. Él es para siempre igual. Su ley es permanente, su palabra no cambia, bendito su nombre. Me sorprendo que hay gringos, hermano, que tienen mucho temor de Dios, son de esta nación, pero venimos otros de afuera y acá perdemos el respeto por Dios. Cuando ellos mismos, cuando esta nación se fundaba, muchos cristianos tenían reverencia y respeto a Dios. Fueron perdiendo poco a poco, alejándose de Dios. Pero hay todavía varios que están firmes, hermano, en ese respeto, en ese amor, en esa santidad en nuestro Señor. Yo soy muy joven para ser santo. No, hermano, no hay jóvenes ni hay viejos. Todos debemos de ser santos cuando somos llamados por Jesús. El hombre tiene que aprender: soy santo, Dios me llamó a ser santo, por lo tanto voy a responder como un santo, voy a actuar como un santo. Usted es santo, actúe como un santo. Si usted fuese un doctor, debe actuar como doctor. Si usted es un santo, debe de vivir como un santo. No sé si está de acuerdo usted con eso. Porque si lo es, debe de vivirlo. Es normal, hermano. Usted es llamado para ser santo. Respóndele al Señor mostrándose como un santo. Deje las cosas mundanas, hermano. Ya, déjelas. Si usted es de los que le gusta andar en cosas mundanas, apártese de su iniquidad. Dice el Señor que deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos cochinos que carga.
¿Cuánta gente, no, hermano, que trae pensamientos que le hierve su cabeza, de pensamientos asquerosos? ¿Y qué dice el Señor? Deje esos pensamientos, vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Muchos cristianos se refugian en esto. Al cabo, nadie puede ver mis pensamientos. ¿Cuándo me descubren mis malos pensamientos? ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué dice Jesús? Él escudriña los pensamientos de los hombres. Y él, antes de que hable la palabra, él ya la sabe. ¿Usted cree que no nos conoce como somos? Él sabe. Por lo tanto, hermano, el consejo, que nos apartemos de esa iniquidad, es de parte de Dios. Dios quiere que nosotros no nos perdamos, que seamos salvos. Pero es necesario responderle a este llamado de ser santos. Usted es grande delante de Dios. Usted es especial delante de Dios. Compórtese como tal, o comportémonos como tal. Porque si Él nos llama a ser especiales, hay que responder a eso. Porque Dios levanta al hombre y el hombre se tira al piso de vuelta. ¿Cuántas veces el hombre hace esto? Que lo levanta el Señor y él se vuelve a tirar al fango. Esa no es la manera de Dios, hermano. Dios quiere que el hombre se levante, que tenga, hermano, que responda a lo que Él nos ha dado. Bendito su nombre. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Leo de nuevo: así que, amados, la iglesia, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? De que eres grande, de que eres salvo, de que Dios te da vida eterna, de que Dios te ha llamado hijo, te ha hecho su hijo, y cuántas más promesas, que te perdona todas tus iniquidades. ¿Y cuántas más promesas te ha ofrecido Dios? Tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Tu cuerpo, tu espíritu limpios para Cristo. Ser cristiano es vivir una vida limpia. Y le estoy diciendo textos, hermano, para que no me vaya a culpar a mí de que yo soy un extremista o extremado en lo que estoy haciendo. Dios lo demanda. Si usted no quiere hacerlo, usted sabrá. Pero es Dios el que demanda esto de nosotros, que debemos de vivir como tal. Que realmente Cristo pueda vivir en nosotros. Cuando la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, se refiere, hermano, que el hombre, cuando vive en pecado, no aprecia la obra del Espíritu Santo, no aprecia lo que Cristo hizo, empieza a vivir una vida de pecado y el Espíritu Santo se contrista en su persona. ¿Qué otra manera hay de contestar al Espíritu Santo? Esa. Y dice el Señor: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Terminamos contristándolo, hermano. Tenemos tales promesas: limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Y dice más: perfeccionando la santidad. Quiere decir que la santidad se va perfeccionando en nosotros. Nosotros empezamos, hermano, a luchar por vivir mejor, por ser mejores, y a pedirle a Dios, y, hermanos, empieza a perfeccionar tu vida. La maldad se empieza a hacer a un lado, el pecado se empieza a salir de tu vida y empiezas tú a gozar de una libertad maravillosa, porque el pecado te encadena, pero cuando tú mismo lo echas fuera y el Señor te libera totalmente, empiezas a vivir conforme a su voluntad y vives una vida plena, feliz en Cristo, con una esperanza segura de salvación y vida eterna. Bendito su nombre. Pero esta santidad se perfecciona, dice más allí, en el temor de Dios. Lo que les mencionaba hace unos momentos. Si el hombre no tiene temor de Dios, ¿cómo se va a santificar? ¿Cómo se puede un hombre santificar si no tiene temor de Dios?
El temor de Dios nos hace apartarnos de la iniquidad. El temor de Dios nos ayuda para respetar a nuestro Dios, para respetar su iglesia, para respetar lo que hacemos en la misma obra de Dios. El temor de Dios nos ayuda grandemente. Es necesario que el hombre tenga temor de Dios, porque ahí es donde la santidad funciona. ¿Qué es lo que pasa con un hombre que no tiene temor de Dios? Hace lo que sea y su santidad jamás se va a perfeccionar. Hay hombres que no tienen temor de Dios, hermano, que salen de una iglesia y andan allá diciéndole cosas a una mujer, enamorándola o no basta qué. Mire qué temor de Dios. No tiene respeto, no tiene temor de Dios, para nada. Otros en las iglesias salen y van y andan diciendo de groserías y maldiciencias. ¿Dónde está el temor de Dios? Cuando bien sabe que la Biblia dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios, aún así lo hace porque no tiene temor de Dios. Posiblemente ni siquiera cree que Dios es real. ¿Cómo se salvará? Es necesario perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Amén, hermanos. Se nos está yendo tiempo. Hebreos 12:10 dice: aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres nos disciplinaban. Amén. Y era, hermano, por cosas pequeñas. Pero cuando Dios nos disciplina, es para que seamos parte de su santidad. ¿Cuántas veces sí nos disciplinamos, hermano? Que usted era un desordenado que le gustaba andar haciendo de cosas, pero ahora en Cristo, usted mismo se disciplina. Al que le gustaba andar haciendo maldades por allá, corta. Se está disciplinando su propia vida. ¿Por qué? Porque quiere participar de la santidad del Señor. Hermano, hay cosas que uno tiene que hacer. Hay cosas que Dios las quita de nuestra vida, ¿sí o no? Pero hay cosas que usted tiene que actuar. Lo que yo no puedo hacer, el Señor me ayuda, pero hay cosas que yo sí puedo, pero no quiero. ¿Usted no cree que cualquiera de nosotros, al salir de aquí, puede ir y cometer adulterio? Si quiere, lo puede hacer. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque queremos ser parte de la santidad del Señor. Queremos ser gente limpia. Tomar la decisión: yo le voy a servir a mi Dios como Él manda. Yo me dispongo a no caer en esos pecados, pase lo que pase. Amén. Se requiere de valentía, hermano. Decisión, dominio propio. La Biblia habla que el cristiano tiene dominio propio. Pero no se confunda, no dije demonio propio, dije dominio. Porque muchos piensan que es demonio propio y andan haciendo de cosas, hermano, por allá. Dominio. La vida cristiana debe de ser una vida limpia. En aquellas épocas, cuando yo estaba chiquito, donde yo vivía, a las mujeres jóvenes las cuidaban mucho. Decían señoritas. Ya ahorita eso ya no se usa. Pero escuche esto: ahorita la iglesia te debe que cuidarse más que una señorita. Seas hombre, seas mujer, estés casado, no estés, tienes que cuidar tu vida, porque tú no estás para agradarle a una persona, pero para agradarle a Jesucristo con una vida limpia, disciplinada delante de Él. Eso es lo que Dios nos pide, que vivamos una vida agradable a Él. ¿Qué pierde el hombre si abandona el adulterio? Nada, gana mucho. Porque lo único que le trae el adulterio son problemas y condenación. ¿Sí o no? Y cualquier otro pecado igual, hermano. El hombre cristiano tiene que tener una mentalidad. Dice la Biblia que tenemos que tener la mente ¿de quién? De Cristo. Es una mente sabia, hermano, para hacer lo que es bueno conforme a la palabra, para no ofender a su Dios, para ser verdaderamente santos. Amén, hermanos.
Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Mire, hermano, nos hace notorio aquí algunos pecados. Fornicación, o sea, pecados sexuales, y toda inmundicia, suciedad, o avaricia, dice aún ni se nombre, como le conviene a gente santa. Quiere decir que cuando un cristiano es avariento, hermano, ¿qué pasó con él? Está mal. Cuando un cristiano anda de adúltero, fornicario, está mal. Y anda en inmundicias, está mal. Dios quiere gente que esté limpia, limpiándose, que tenga el deseo de ser limpio. Yo no sé qué piensa ahora usted de la santidad, hermano. Dice la Biblia así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Antes de Cristo, de que vinieras a Cristo, dice la Biblia, esto es Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, la vida que yo viví sin Cristo, debo de despojarme de ella. Si cometí adulterio, si cometí pleitos, odio o lo que sea, debo de despojarme de esa vida, porque ahora vivo en Cristo Jesús. Dice la Biblia que son deseos engañosos. Hay deseos engañosos en el hombre. ¿Cuántas personas tienen deseos de meterse con otra persona para su propia desgracia? ¿Acaso no dice la Biblia que cuando el hombre sigue a una mujer para cometer adulterio con ella, no dice que va como va el buey al degolladero? ¿Cómo va el buey al degolladero? El buey, si supiera que va, que le van a cortar el cuello allá, corre, hermano. Pero no, feliz y contento, hasta que llega y... Así van muchos de ustedes cuando van poniendo su mente en asuntos sexuales con otra persona. Eso es lo que dice la Biblia. No se dan cuenta que les van a trozar el cuello. Para su desgracia lo hace. Puntos bíblicos, hermano. Dice más la Biblia: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es que el hombre tiene que renovar su vida y dejar esa vida pasada, hermano. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia, santidad, de verdad. El nombre nuevo en Cristo debe ser en justicia, en santidad y en verdad. Esta es la vida que debemos de vivir como cristianos, una vida en santidad. Es Dios que lo demanda, hermano. ¿Cuántos ya están tristes? Alégrese, que Cristo dice que usted es grande, es santo, es una creación especial, por eso le demanda que se porte como tal. Amén. Hay un pasaje que dice la Biblia: el vino es para los pordioseros. Si alguien se considera un vagabundo, pues que se emborrache, pues. Pero para usted que es gente especial, no, dice el Señor, no, el vino no es para los reyes. Para ustedes algo mejor que eso. Termino con este texto, hermano, porque el tiempo se está yendo. Dice así Mateo 15:18: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, ya hablamos de ellos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos y los falsos testimonios y las blasfemias. Todo eso sale del corazón del hombre y eso le contamina. Haga una lista de eso para que usted se aparte de esa iniquidad, hermano, y de algunas muchas más que no hay tiempo para ello. Yo quiero hoy preguntarle: ¿usted cómo se siente, su condición de su persona en Cristo Jesús? ¿Usted tiene el respeto y la reverencia a nuestro Dios como Dios lo demanda?
¿Cómo siente su vida de santidad que está caminando con Dios? Si usted, su respuesta es que no está bien, ¿qué debería de hacer hoy? Comprometerse, hermano, con usted mismo y con Dios, de que usted va a luchar para cambiar su vida. Tener ese respeto y temor a Dios y buscar ser santo, porque Dios lo demanda. Usted puede hablar con Dios en oración en esta hora. Y dice el Señor que cuando uno se aparta, Él tiene misericordia. Cuando el hombre vuelve hacia Dios, Dios lo escucha. Cuando el hombre, mire, cristianos que estamos en la iglesia posiblemente mucho tiempo y estamos mal delante de Dios. Podemos reconciliarnos con Dios. ¿Quiere que oremos? Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Alabado sea el nombre de Cristo, el que dio su sangre por nosotros, bendito para siempre. Mire, hermano, allí donde está usted, cierre sus ojos y empiece a hablar con Jesús. Es más, creo que somos pocos, podemos pasar al frente. Cabemos aquí, mire, hermano, de rodillas y venir a Dios. Bendito Dios y Padre.